Siscafé S.A. Software integrado de gestión empresarial. Los temas que vamos a compartir están relacionados en pantalla. Son apenas 6 punticos, de los cuales 5 son míos y 1 de ustedes. Pero para que tengamos más o menos un orden, entonces hemos establecido la siguiente duración. De forma tal que al concluir nuestra conferencia gastamos 115 minutos alrededor, o sea, básicamente una hora larguita. Ustedes entenderán que el tema es bastante extenso, que es bastante técnico. Entonces, aquí no venimos, digamos, a hacer un diplomado, un seminario NIF, pero sí a resaltar aquellos aspectos fundamentales de lo que debemos nosotros entender. Creo las memorias también van a ser publicadas en la página de Siscafé, también en el canal de YouTube, para que todos lo tengan a nivel de consulta. Igual, como se pudieron dar cuenta al comienzo, pues hay unos correos electrónicos donde se pueden comunicar. Empecemos. Primer tema de análisis, normatividad vigente. A pesar de que suene muy trillado y que muchos de ustedes ya hayan leído la famosa Ley 1314, pues es bueno hacer un recorrido rápido sobre todo el tema normativo y sobre las implicaciones que ha tenido. Ustedes entenderán que este tema normativo ha tenido aplazamientos, pero la buena noticia, ya no tiene más aplazamientos, ¿cierto? Ya tocó, ¿sí? Nos obligaron. Y en ese orden de ideas, hagamos el recorrido y saquemos algunas conclusiones básicas sobre lo que está sucediendo con la normatividad. Muchos de los que han estudiado este tema han encontrado que existía un famoso informe ROSC, y este informe data desde el año 2003. O sea, estamos hablando de más de 10 años, ¿cierto? Y hace 10 años se nos dijo a nosotros, eso fue en julio 25 del 2003, se nos dijo que nuestro sistema de información contable no era apropiado a la realidad económica y financiera de las empresas en Colombia. Muchos de los contadores viejos, así como yo, viejitos, ¿cierto?, han dicho que, oiga, ¿cómo así? Y se oponen y muestran resistencia al cambio. Y dicen, no, yo todavía creo en el decreto, adivinen, no, 2160. O sea, se quedaron en el 2160, ¿cierto? Otros migraron ya al 2649, o sea, los famosos PCGA. Ah, pero yo mantengo actualizado. No es que mi 2649 es el rojito, el que sacó Legis. Ese es el último. En cambio, usted tiene el amarillo, el desactualizado, y no es así, ¿no? O sea, todo nos indica a que tenemos que dejar las prácticas viejas. No voy a criticarlas porque entonces los viejitos, así como yo, van a brincar y van a decir, ¿cómo así que yo decía mentiras? Y la realidad es que yo sí decía mentiras. Bueno, piadositas, pero decía mentiras. Y ante esa realidad, qué vergüenza que hubiesen tenido que ser otros los que nos dijeran que decíamos mentiras. ¿Cómo así que un edificio dura 80 años? O 90, o 100, y yo convencido juraba que eran 20 años. Entonces esas mentiras no las creemos sino nosotros y de pronto los revisores fiscales, ¿no?, que por ahí afirmaban todo lo que les pasaran. Entonces, en ese orden de ideas, ese informe nos dijo, ojo, hay que cambiar. Y fíjense que son 10 años, 10 años. En 10 años, ¿cuántos contadores se han formado? Somos más de 180.000 contadores en el país. Mi tarjeta es 35.000. Creo que ya van por ahí en 181.000. 180, por ahí hay una que está estrenando la tarjeta. Bueno, muy bien. El gobierno nacional tomó la decisión de expedir la ley 1314 del año 2009. O sea, ¿cuánto tiempo transcurrió entre el informe ROSC y la ley? 6 años. Y después, en esa ley, se dijo, los que saben de contabilidad en Colombia son los contadores. Y los contadores tienen una figura insigne, la mejor institución que pueda representar a los contadores públicos, o sea, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, que es el ente normalizador.
¿de acuerdo? Y él se lo tomó muy a pecho, empezó a estudiar, eso no es rápido. Y llegó y se tomó apenas como ¿cuánto? Ahí lo tienen, ¿cierto? Pero también pasó por varios documentos de direccionamiento estratégico. El primero, el segundo y el tercero. El último tiene fecha de diciembre del año 2012. Colegas o amigos presentes, ¿cuántos de esos tres se ha leído usted? Yo creo que los tres. Bueno, algunos dirán, ¿yo para qué si ya salió el decreto? ¿Cierto? ¿Eso para qué? Pero mire, la historia es buena. ¿Cuánto tiempo llevamos? 6 más 2.5, o sea, 8.5. Muy bien. También dijo la ley que los dos ministerios que iban a emitir los decretos, acuérdense que en Colombia las leyes son reglamentadas mediante decretos. Y esta ley es de intervención económica, es ley de leyes, es una ley muy importante. Constitucionalmente, el Estado en Colombia controla todo el tema económico y el tema económico es fundamental cuando estamos hablando entonces de contabilidad. Si eso es así, entonces los ministerios apropiados para resolver todos los temas e inquietudes contables, pues ¿cuáles iban a ser? Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Y así fue. No cabría pues el Ministerio de Educación, ¿cierto? Aun cuando es clave los cambios en los currículos. Los contadores recientes, por ejemplo, la compañera que es 180.001, que está por acá, que está estrenando la tarjeta, ¿cierto? Pues yo no sé si en su currículum, ¿cierto?, en su pensum, vio norma internacional de información financiera. Si no la vio, le tengo una buena noticia. Que puede arrancar ya, que tiene el espíritu, las ganas y todo para que se ponga a estudiar. O sea, lo que vio, cámbielo, sustitúlo yo, porque tiene que cambiar muchas cosas. Bueno, después de eso, entonces, determinó la ley que había que conformar 3 grupos, es decir, que a las organizaciones en Colombia no se les podía tratar igual. Los grupos 1, 2 y 3, ¿cierto? Pero estamos hablando de organizaciones, bien sea personas jurídicas o naturales, con o sin ánimo de lucro. Acabo de salir de una asamblea de una entidad solidaria y se oponen, se resisten, se niegan a creer que las entidades del sector solidario también les toca. Les tocó, ¿cierto? Y para no hacer tan aburridora la charla, pues entonces, salvo que aquí existan empresas muy grandes, no creo que existan compañeros que sean del grupo 1 y menos del grupo 3, porque el grupo 3 definitivamente tiene que llevar una contabilidad simplificada, o sea, nada que ver con el tema NIF. Nada que ver con el tema NIF. Entonces estaremos hablando del grupo número 2, que es el mal llamado pequeñas y medianas entidades. Pequeñas y medianas entidades. Para el grupo número 1 y el grupo número 3, los decretos los tienen allí. Salieron en el año 2012, en diciembre. 2 decretos, 2784 y 2706. Pero para dar mayor claridad, en diciembre del 2013, un año después, al portas, faltando días para iniciar su proceso ya de transición, el gobierno nacional emitió 2 decretos más, que ustedes los tienen allí. ¿Cuáles fueron? Miren, 3019, 3023 y 3024. Discúlpenme, 3. Y estábamos con la expectativa de qué iba a pasar con el grupo número 2. Ya sabíamos que eran NIF para pymes, pero no había salido el decreto, y el decreto salió 5 de la tarde del viernes 27 de diciembre y se publica en el Diario Oficial el lunes 30 de diciembre del año 2013. Obviamente los contadores trabajamos solamente hasta el día 27, ¿no? O sea, el 30 y 31 no se trabaja, eso es pecado, ¿cierto? Y mucho menos un decreto que tiene alrededor de 300 páginas. ¿A qué hora? Imagínense. Hay que comprar pues las uvas, las espigas, alistar el CD de la rumba. No, pues de todo, estábamos preparados para todo, menos para eso.
¿Mm? Y aparte de eso, entonces nos mandan varios decreticos, decree, retecree, cree, y otros más, ¿cierto?, que nos hicieron distraer la atención en otras cosas como los temas tributarios, que la exógena, que ahorita es mensual, que bimestral, que semestral, bueno, una cantidad de cosas que nos hacían preocupar. Y es más, muchos amigos nuestros del Face, ¿cierto?, porque todos tenemos Face, decían, oiga, pero ¿qué está pasando con los contadores en Colombia? ¿Cómo así? Es que los veo preocupados. Me decían los amigos peruanos, los chilenos, ¿qué les pasa? Que están todos arrevolverados. Digo, no, es que imagínense que van a cambiar la información exógena y el reporte tendrá que ser mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, bueno, como sea. Digo, ¿cómo así? ¿Y es que no era mensual? No, eso es aquí normal de la vida. ¿Mm? Tal vez porque todavía estamos como picapiedras, ¿no? Muchas veces la información exógena la armamos manual, no aprovechamos los recursos tecnológicos y menos herramientas como los software y sobre todo el mejor que tenemos y es de aquí de nuestra tierra. Ciscafé, sí señor. Entonces, déjele eso a los expertos. Más adelantico cuando llegue XBRL, no se preocupe por armar exógena porque es que usted lo único que tiene que hacer es empaquetar la información y enviarla. ¿De acuerdo? Y el tema fundamental nuestro, no lo perdamos de vista, es el tema que la forma de preparar la información no la cambiaron, pero hace ratos y no nos habíamos dado cuenta. Fíjense que en total, si yo sumo 6 más 4.5 son 10.5 años y estamos al porta de un balance de apertura y ¿cuánto tiempo nos queda? Bueno, entonces no hay tiempo de llorar, hay que trabajar, hay que planear. Y lo otro, usted es el líder de los procesos de implementación y por tal, usted es el que le tiene que comunicar a la alta gerencia, a la administración, cómo lo va a hacer. Entonces tiene que convencerlos porque eso requiere también recursos financieros. Bueno, muy bien. Para colación entonces, 2 circulares, tan solo 2. No sé si existan más de pronto en este momento para las otras super. Estas entidades que son las superintendencias, la demora es que una sola saque una circular externa e inmediatamente todas las demás emitirán circulares externas parecidas. Les menciono una, la Superintendencia de Sociedades. La Superintendencia de Sociedades emitió la circular externa 115.2 de fecha, marzo 5 de 2014. Da un plazo para entregar el plan de implementación y ese plazo vence en abril, pero ellos van a hacer un muestreo y van a decir a quiénes le van a solicitar eso. Si usted estuvo de buenas y le cayó, pues usted manda el plan de implementación, ¿cierto? Pero a ese plan de implementación le van a hacer seguimiento. Ellos ya tienen una experiencia con el grupo número 1. Y la experiencia que tienen con el grupo número 1 la van a utilizar para el grupo número 2. Fíjense ustedes que en el grupo número 2 existen empresas grandes. Así como hay empresas pequeñas, hay empresas grandes que no cumplen con los requisitos para ser del número 1, tal vez porque no cotizan en bolsa de valores o porque no son entidad de interés público. Pero en ese grupo número 2 clasifican muchísimas empresas grandes que son catalogadas como pymes. Entonces el tema es bien delicado. Para el tema de las entidades del sector solidario, que son las más preocupadas, ustedes saben por qué, por el tema de la NIC 32 y la NIC 39. Entonces ellas están asustadísimas, están muy juiciosas y casi que la mayoría de ellas han tomado, digamos, la iniciativa en arrancar con los procesos de implementación. Entonces, para abonarles a ellos eso, que lo han tomado con toda la seriedad del caso. Pero nuestras pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas, muchos de nuestros pequeños comerciantes localmente ven eso como si fuera la tarea del contador y además que el contador no ha sabido explicar en qué consiste el tema. Entonces, ¿qué dice el gerente? Hágalo, soluciónelo. Usted siempre lo ha hecho. Cuando sacaron la información exógena, ¿quién resolvió eso? Usted, ¿cierto? Ahora salió entonces relevancia tributaria. ¿Y quién tiene que hacerlo? Pues usted.
Es más, cuando tuve un problema con un empleado por una demanda laboral, ¿quién lo solucionó? Usted. Como usted se las da de todo, soluciónelo también usted. Usted es el todero. Le faltó poquito para ser abogado, 5 años. Es el asesor jurídico sentimental de la empresa, entonces resuélvalo. Cuando el gerente llega de mal genio porque la esposa lo regaña, ¿quién le quita el mal genio? Usted. Y miren, el tema no es así. El tema no es así. El tema es de absoluta responsabilidad, pero alta responsabilidad. Tal vez estamos viviendo un momento histórico, ¿cierto? De volver a recuperar ese espacio que nosotros hemos perdido como contadores públicos, en el sentido de ser importantes para la empresa. Ser importantes no es entregar la declaración de retefuente 8 días antes que se venza. Pues eso nos toca. Eso lo puede hacer un auxiliar contable, de por Dios. Es más, ellos saben más que nosotros de eso. Pero el tema central está en la generación de valor agregado para toma de decisiones. Entonces el mensaje es bien claro. Las superintendencias van a estar encima. Claro, existen más, ustedes saben más que yo. Depende del sector económico en el cual usted se mueva, Supertransporte va a hacer lo mismo, ¿cierto? Las de las cajas de compensación familiar, lo mismo, todas se van a copiar lo mismo. Entonces hay que preparar los planes de implementación. Esos planes de implementación, pues usted no los va a encontrar dentro del contenido de los estándares. Es algo que usted tiene que tomar la iniciativa y fabricar su propio plan de implementación. Yo le voy a dar una sugerencia, es tan solo una sugerencia, pero si usted lo hace, más o menos puede cumplir y aparte de eso entender en qué consiste. Decía el proceso de convergencia, la ley 1314, que no solamente vamos a converger a preparación de información financiera, sino que la gran noticia, los que estudiamos por allá la ley 43 del año 90, nos enseñaron que para realizar auditoría en Colombia, pues había que aplicar las NAGAs, las normas de auditoría generalmente aceptadas. Y pues no hay nada más mentiroso en el mundo que las NAGAs hoy en día. Hace ratos ya IFAC, que es la Federación Internacional de Contadores Públicos, está en un proceso de emisión y actualización de las normas internacionales de auditoría. Obvio, si usted quiere saber lo último en norma internacional de auditoría, pues entonces ponga en práctica el inglés, ¿cierto? Entonces va a encontrar las que no se llaman NIA, sino se llaman las ISA, ISA, o sea, International Standard on Auditing. Y de esa forma, si usted ejerce actividades como auditor externo financiero o ejerce actividades de revisoría fiscal, pues colega, le tengo una noticia, tiene que estudiar el doble. No solamente tiene que estudiar NIF, sino que también tiene que ponerse a estudiar normas internacionales de auditoría. Y por último, gran sorpresa, voy a hablarle de cosas tangibles. ¿Por qué creen ustedes que a la DIAN ya no le importan los libros de contabilidad? Bueno, porque eso era una gran cantidad de mentiras, ¿no? ¿Cuánto tiempo los puedo tener atrasados? 3 meses. Entonces, 3 meses los teníamos atrasados, ¿cierto? Y eso, llegó visita de la DIAN, entonces póngalos al día. Esa noche imprimíamos absolutamente todo. Eso sí, mande a comprar a la feria escolar, a la comuna, Panamericana, tinta, porque si se nos acaba la medianoche, graves. ¿Cierto? Y entonces el funcionario de la DIAN dice, ay, sí, está al día, chulo. No está al día, requerimiento. ¿Cierto? No importase lo que dijese adentro. Pero hoy en día eso no importa, porque es que para eso están los sistemas. Y la información exógena y el MUISCA. Y todo eso, entonces eso no importa. Por eso existe un tercer grupo de normas que se llaman otras normas de información, que son las que se encargan de todo ese tema. Y algo fundamental, el XBRL, que va a ser el Extensible Business Reporting Language, ¿cierto? ¿Y qué va a hacer esto? Que el software o el aplicativo que usted escoja, que usted contrate, que usted desarrolle, tiene que tener la capacidad suficiente de exportar información para poderla enviar a todo el mundo. A todo el mundo es a todo aquel que lo pida. Es decir, ¿quiénes piden información en Colombia? DIAN, DANE, Banco de República, superintendencias, absolutamente todo el mundo. Todo el mundo pide información aquí. Creo que hasta el ICBF también pide por ahí información, ¿cierto?
A colación eso, porque es que nuestra información financiera es de bajísima calidad, muy baja calidad, extremadamente baja. Y lo que se busca con los estándares internacionales es que la información contable colombiana sea de calidad. No es de calidad cuando mucha gente le mete la mano a esas normas, ¿no? El ejemplo típico es en su casa, cuando su mamá prepara la natilla o cuando prepara entonces el arroz con leche, ¿qué es lo que le dice su mamá? Que nadie más le meta la mano, porque si le meten la mano, la cortan. Y con esa mano de nosotros de contadores, corta lo que se le atraviese. Sabemos muchísimo de arroz, pero en el plato. Entonces, eso es lo que se busca con información de calidad, que nadie más le meta la mano. Porque aquí todo el mundo legisla sobre la parte contable. Como iniciamos un proceso de convergencia, entonces le agregamos el toque colombiano, ¿cierto? La particularidad. Si yo hablo con un contador japonés y le digo IFRS, él me entiende que son IFRS, me está entendiendo que son normas internacionales de información financiera. Si hablo con un peruano y le digo NIF, me dice, ok, hermano colombiano, ya te entiendo que me estás hablando de norma internacional de información financiera. Pero en Colombia, pues teníamos que agregarle nuestro punto particular, y en Colombia no se llaman NIF, se llaman NIF. Entonces el peruano me dice, te faltó una I. No, es que en Colombia es norma de información financiera. El decreto lo dice así bien clarito, aquí se llaman NIF, no NIF. Y para completar las normas internacionales de auditoría en Colombia, si hablo con el peruano, él me va a entender que NIA es norma internacional de auditoría. Y si le hablo de ISA, me va a entender que es norma internacional de auditoría. Pero en Colombia se llaman NAI, normas de aseguramiento de información, NANAI. ¿Cierto? Bueno, estamos en Colombia. Bueno. O sea, nos gusta cambiar el nombre de las cosas, ¿no? ¿Cierto? Y en ese orden de ideas, ese es el marco normativo. Es decir, hay que seguir estudiando, señores. No solamente el tema de norma internacional, sino también lo de auditoría, y aprender un poquito de XBRL para sentarnos con los ingenieros y cuando estemos contratando software, poder decir, este es el software que nos merecemos. ¿Cuál se merece usted? No sé. Yo me cambié, yo tenía Levántate Lázaro. Y me cambié hace más de 10 años a Siscafe y me ha ido muy bien. Y es de la tierrita. Bueno. Todavía persisten colegas que dicen, eso de la contabilidad, eso no. Aquí lo que impera es la norma tributaria, lo que diga la DIAN, ¿cierto? Entonces usted tiene que leer las leyes, por Dios, ¿cierto? No pretenda entonces que todas las respuestas a su ejercicio profesional estén debajo del brazo, o mejor, de los dos brazos. A este lado, el 2649, y a este lado, el estatuto tributario, porque se va a hallar una gran sorpresa. Mucho de los negocios hoy en día no está ni en el 2649, ni tampoco está en el estatuto tributario. Los negocios se mueven más rápido que eso. Y estamos en Ibagué y uno dice, ¿a mí cuándo en la vida me va a tocar contabilizar un forward? O un swap, o un derivado, o una cartera colectiva, y eso qué. No, y si el cliente llega a hacer eso, entonces yo le digo, oiga cliente, eso es una pirámide, eso no vaya a creer en eso no se puede hacer. No es que el estatuto tributario dice que no, no es que el 2649 dice que no. ¿Quién dijo que la cartera se podía vender? ¿Cómo se le ocurre? Entonces nos estamos enfrentando a una cantidad de términos y a realidades. Localmente nos ha llegado de todo, ¿cierto? Nos ha llegado Carrefour, Macro, bueno, no sé cuáles otros. Y va a llegar Easy, que es la competencia de Home Center. Y nos va a llegar el banco más grande de toda América del Sur que se llama Itaú, Banco Itaú. Para que tengan más o menos una perspectiva, Bancolombia, que es nuestro banco más grande tal vez. Entonces Itaú es 10 veces más grande. Si tenemos 2.000 cajeros electrónicos de Bancolombia, pues Itaú tiene 120.000 cajeros electrónicos.
Es para que tomen la dimensión. Las entidades financieras se han preocupado por capacitarse en el tema NIF y, ojo, cuando usted vaya a solicitar créditos, o su empresa o su cliente, le van a pedir la información NIF, porque es que la otra es de mentiritas. En otras palabras, tal vez con 10 millones, bueno, pongámosle 50 millones de pesos, yo me voy para Collaima y me compro todos los lotes que haya en Collaima. Si tributariamente estuviera hablando, porque los avalúos catastrales son bajísimos y no representan la realidad. Esa no es la realidad. Entonces, me echo al bolsillo 50 millones y supuestamente compro un pueblo completo que se llama Collaima, ¿o no? Entonces, esa es una realidad. Eso no lo creemos sino nosotros mismos. Afuera las entidades no creen en eso. Entre otras porque pensábamos que la contabilidad era ¿para quién? Para el dueño. Y el tema es que la contabilidad, los estados financieros son ¿para quién? A quienes nosotros le debemos. Por eso los contadores viejos, más viejos que nosotros, les decían con toda claridad, cuida tus activos, que los pasivos se cuidan solitos. Deja pagar una obligación de Bancolombia y Bancolombia sabe con toda claridad cuánta plata le está debiendo usted. Lo que no sabe Bancolombia es cuánto vale sus inventarios, su cartera, su propiedad plantilla, eso no lo tiene claro. A pesar de que nos pide información trimestral, pero ahí siguen yendo como mentiritas, piadosas, no malintencionadas, pero ahí llegan las mentiritas. Entonces esa contabilidad se volvió una contabilidad ¿para quién? Para los terceros, a quienes les interesa la información financiera. Bueno, muy bien. En tema tributario, entonces la DIAN muy salomónicamente dijo, que estudien los demás. Y mediante la reforma tributaria, que ustedes ya recuerdan de qué año fue, dijo, me voy a tomar 4 años. ¿Cuáles fueron los años? Para que no se les olvide. 2013, 14, o sea, 15 y 16. ¿Pero por qué 4? ¿Por qué dijo 4? Muy sencillo. Las entidades del grupo número 1, cuando ya están aplicando en forma plena las IFRS, al terminar el año 2015. Y las entidades del grupo número 2, cuando han terminado de aplicar las NIF y cuando ya están full, cuando nos olvidamos del pasado, a diciembre 31 del 2016. Entonces no se les haga raro que los balances de apertura toque el año entrante en un formato parecido al 1732, reportarlo. Entonces la DIAN va a estar encima y va a saber cuál fue su balance de apertura. Ahora, una opinión personal. Estamos inmersos en un proceso de negociación de paz, ¿cierto? Y pues eso ineludiblemente va a requerir recursos financieros. Tradicionalmente y mirando hacia atrás, de pronto 8 años hacia atrás, van a encontrar ustedes que existía un impuesto que se llamaba el impuesto de patrimonio. No es raro que vuelva a aparecer el impuesto de patrimonio. ¿Cuándo? A partir del año 2017, ¿cierto? Y con ese impuesto al patrimonio se va a gravar el patrimonio líquido, ¿cierto? Que es el patrimonio bruto menos las obligaciones. Entonces yo pregunto, hago una pregunta muy sencilla, ¿qué información le interesará entonces al fisco? De pronto, ¿cierto? Entonces hay que estar muy pendientes de eso porque hay que hacer mucha planeación, no solamente planeación financiera, sino también planeación fiscal. Y planeación no de corto plazo, sino una planeación de mediano y largo plazo. Eso está claro. Cronograma. Voy a hablar solamente del grupo número 2. Si usted está interesado en el grupo número 1, eche un año para atrás y no pasa nada. Aquí lo tenemos. Enero 1 del año 2014 hasta diciembre 31 del año 2014. Estamos en una etapa que se llama de preparación obligatoria. Obligatoria. Significa que ya nos hemos consumido ¿cuántos meses? 2 meses y medio. ¿De acuerdo? Nos hemos consumido 2 meses y medio del proceso de preparación obligatoria. Hay unos que son muy pilos, ¿no? Hay unos que dicen, no, arranquemos el 1 de diciembre y a diciembre 31, todo bien, dijo el pibe. Y lo sacaron del mundial. Entonces, eso va a suceder.
Para el siguiente año, fecha, enero 1 del año 2015, balance de apertura, bajo NIF, balance de apertura. Pero ojo, señores, el balance de apertura no se hace en esa fecha. El balance de apertura se empieza a preparar tal vez en el segundo semestre. ¿De qué año? 2014. O sea, yo tengo que depurar mi información contable lo más que pueda, sacarle todas esas viejas prácticas y mañas del pasado, toda esa cantidad de cosas de basura que tiene la información, para que cuando usted llegue a diciembre 31 de este año, tenga la información más o menos depurada. Y esa transición no sea traumática, no sea traumática. Le ha pasado a los grandes. Isagen tenía unos reactores para generación de energía eléctrica que valían muchísima plata y los tenía en inventarios porque los tenía como plan B ante cualquier falla. Cuando cambió la tecnología, nunca se preocupó por darles de baja y eso vale mucha plata y los tiene en inventarios. Al hacer el proceso de convergencia y preparar su balance de apertura, le tocó llevarlo todo inmediatamente al gasto. Entonces yo no sé qué cucarachas tiene usted en sus empresas, pero me imagino que sí las hay. Uno muchas veces tiene que pararse del escritorio y empezar a hacer un recorrido por toda la empresa y se va a encontrar cosas que ya no sirven, cosas que ya no se utilizan, cosas que creíamos que sí, pero no, y otras que creíamos que no, pero sí. Y eso va a suceder. Entonces, haga el ejercicio con anticipación, no en diciembre o faltando 5 días para terminar. O hagámosle entonces el famoso machete y arreglémoslo y ya pasó. No, porque es que la responsabilidad es muy grande. Mire, de las decisiones que usted tome hoy depende la continuidad de ese negocio y la continuidad suya como asesor contable o financiero o como revisor fiscal o como auditor. Entonces, hágalo con anticipación. ¿Qué sucede el año 2015? Algo muy peculiar. El único país en el mundo en donde se dio eso fue en Colombia. Amén de que también llegamos de últimos a todo el proceso. Todos nuestros vecinos ya aplican NIF. Es más, nuestros hermanos venezolanos son muy buenos. Y por estos días Bogotá está inundada de consultores NIF venezolanos. Claro, es que allá está como la cosa muy grave, ¿no? Y pues ellos sí han estudiado un poquito más. Nosotros somos más pilos, pero ellos han estudiado. Y por alguna razón o circunstancia, imagínense, Ecuador también está en el tema NIF. Y vienen acá y nos dictan conferencias. Y es más, entonces creemos más en los que vienen de afuera que en nuestra propia gente. Pero bueno, algún día se creerá en nuestra propia gente. Y de ese proceso entonces, ¿qué resulta? Que el año entrante tendremos que llevar doble contabilidad. Suena feo, pero pues hablar de eso hace 10 años era pecado. ¿Cómo así que usted lleva doble contabilidad? Pues mediante ley, mediante decreto se legalizó la doble contabilidad en Colombia. Increíble, ¿no? ¿Qué dijo el Estado? Durante el año 2015, usted tendrá que llevar la contabilidad bajo PCGA y en forma simultánea tendrá que llevarla bajo IFRS para pymes. ¿Cómo lo va a hacer usted? No sé, algunos, ya he tenido noticias, han dicho, bueno, pues si yo tengo un auxiliar contable, entonces ahora tengo 2 auxiliares contables. Entonces, como Café me permite crear N contabilidad, entonces creamos 2 contabilidades. Entonces, una niña se dedica entonces a coger el comprobante de egreso, lo digita bajo PCGA, y otra, entonces lo hace bajo NIF. Eso es como ineficiente, ¿cierto? Entonces, por eso las casas de software, muy pocas, hay que decirlo, han sido muy serios y responsables en adelantar el proceso, facilitar la labor y no crear ese caos que se pudiera originar. Dentro de ellos, pues, la verdad, vamos bien adelantados con el proceso y Café lo ha hecho muy bien. Ustedes ya se dieron cuenta. Obviamente, recuerden ustedes que a diferencia del 2649, las NIF sí son dinámicas y bien dinámicas. Las que nosotros vamos a aplicar tienen fecha 2009, pero en septiembre de este año salen las del 2014. Y es posible entonces que los ministerios hagan lo siguiente, emiten un nuevo decreto y dice,
A partir de enero ya no son las del 2009, sino que son las del 2014. Recuerden que el conocimiento en Colombia se deroga por decreto. ¿O no? Bueno, eso es claro, ¿cierto? Entonces, durante el año 2015 vamos a tener en simultáneo los dos sistemas. A diciembre 31 vamos a presentar estados financieros comparativos bajo PSGA. ¿Comparativos de qué fechas? Diciembre 31 del 2015 versus 2014. Y vamos a presentar los primeros estados financieros no comparativos bajo IFRS. Entonces yo me imagino los revisores fiscales ante las asambleas y entonces dicen aquí PSGA y aquí IFRS. ¿Y cuál va a dictaminar? ¿Cuál es de verdad para Dios? ¿El de la derecha o el de la izquierda? Yo no sé qué explicación, pero hay que pensarla de una vez. ¿Qué explicación se le va a dar a los asociados? Ustedes lo ven sencillo, pero le voy a hablar de una cooperativa financiera. A este lado, 14.000 millones de pesos de cartera, PSGA. Y a este lado, 10.000 millones de cartera, NIF. Son 4.000 millones. ¿Y usted cómo lo va a explicar? Entonces váyase preparando, colega, a ver cómo va a dar esa explicación. Les reitero, eso fue acá en Colombia. Los únicos que siguen haciendo esas prácticas, cuando usted se cambia de casa, ¿qué hace? Se lleva absolutamente lo necesario. Cuando hace trasteo, usted se lleva lo viejo, lo bota, lo que no sirve lo deja. Bueno, las damas muchas veces guardan la fotico del novio por ahí hace 20 años. Ay, esto no lo botemos porque esto todavía sirve, esa fue la primera olla que me regaló mi mamá. Y se llevan todo lo viejo para la casa nueva, ¿no? Pero pues nos tocó. Entonces, en ese proceso, cuando lleguemos al 2016, abandonamos PSGA y seguimos solamente con NIF. Solamente con NIF. ¿De acuerdo? Por supuesto, usted tendrá que tener una habilidad suficiente para poder tener las famosas conciliaciones fiscales. Y de ese tema va a surgir algo que ustedes se tienen que volver especialistas, que se llama el impuesto diferido. El impuesto diferido, ¿cierto? Porque van a surgir diferencias, y diferencias notables con el tema. Les pongo una sola, la depreciación. Si a usted la DIAN le permite seguir depreciando bajo las famosas vidas útiles, pues usted sígalo haciendo. ¿Quién le está diciendo que no? Hágalo. Pero eso significa un mayor cargo por gastos o por deducciones en su declaración de renta, pero financieramente hablando no va a ser así. Nadie le va a creer. Nadie le va a creer. Y cuando usted vaya a solicitar su empréstito, su crédito, pues lo primero que le va a decir el banquero, que sí sabe de eso, es, mira, realmente eso no es. Ya les dije, las NIF para pymes están en proceso de revisión. La discusión se cerró en enero 31. Estoy hablando de la discusión mundial. Eso, lo que ustedes tienen allí al frente, lo aplican en todo el mundo. Contadas excepciones, muy poquitas excepciones, pero lo aplican en todo el mundo. Es cortico, no tiene sino 300 páginas. Yo sé que veníamos acostumbrados al 2649, que eran no sé cuántos artículos, muy poquito, pero tenemos que pasar a 300. Pero si estuviésemos en grupo número 1 estaríamos hablando de 3.000 más otras 3.000 páginas de interpretaciones. Pues entonces tomemos la iniciativa. Está en un lenguaje tan sencillo que todo mundo lo entiende, menos nosotros los colombianos. En un lenguaje muy sencillo, pero no pretenda usted, contador, irse entonces aquí al librito amarillo y buscar entonces cómo se contabiliza una depreciación, debito qué y acredito qué, porque esto no es el 2650. Estas no son las dinámicas de las cuentas, de por Dios. Usted no va a encontrar eso allí. Lo que le va a fortalecer es su juicio profesional en el momento de redactar en conjunto con la administración las políticas contables. Y esas políticas contables le van a marcar el derrotero de funcionamiento de todo el sistema de información financiera. Y las entidades financieras le van a pedir ¿qué? Las políticas contables. La revisoría fiscal le va a pedir ¿qué?
las políticas contables. Y si su compañía está siendo vendida en un proceso de negociación, en un due diligence, entonces le van a pedir las políticas contables. Esa es la columna vertebral, no es el PUC, no es el PUC, son las políticas contables. Bien. Los que somos más viejitos, ahí sí tenemos una gran ventaja. En la época nuestra, cuando salió el 2649, un añito antes no existía Plan Único de Cuentas. Entonces uno decía, ay, préstame el Plan Único de Cuentas de Balbuena Hermanos, ay, préstame el Plan Único de Cuentas de JECA, ay, préstame entonces el Plan Único de Cuentas de la Casa del Pintor. Cada Plan Único de Cuentas era diferente, cada negocio era diferente. No, entonces ahorita, ay, préstame tu libro, el amarillo que es el actualizado, porque es que yo tengo el rojo que está desactualizado. Entonces, ahí hay un gran cambio. Plan de implementación. Póngale bastante cuidado. Aquellos que reportan a las superintendencias, tal vez el año pasado reportaron uno, pero eso ahí fue macheteado a la carrera, copiado. Entonces, Jorge Alberto, ¿tú ya tienes el plan de implementación? Sí, ya te lo mando vía mail. ¿Ya te llegó? Sí, pero no se te vaya a olvidar cambiar el nombre de la empresa, por Dios. Allá en la superintendencia se la pillan, eso es rapidito. Que la conformación del comité del equipo. Es que pensamos que era lo mismo que hacer notas a los estados financieros. O sea, guardar como, ¿cierto? Y después de guardar como cambiábamos las fechas, entonces ya no es 12 y 13, sino ahora es 13 y 14, bueno, ya no es 11 y 12, sino 12 y 13, y ya. Y allá cambiar entonces bancos, la nota de bancos, entonces Banco de los Pobres 1 millón y Banco de los Ricos 1 millón. Y ya, esas son las revelaciones nuestras. Y eso era lo que hacíamos, ¿cierto? Entonces, el plan de implementación, fíjese, les acabo de decir, el plan no está aquí. Ahí usted no lo va a encontrar. Hay modelos, por ejemplo, los que están sugiriendo las superintendencias, que lo que hacen es llevarlo a usted de la mano durante el año 2014, para que cuando llegue diciembre, usted ya tiene entonces, ¿qué? Su balance de apertura. Es decir, la conclusión lógica de un buen plan de implementación es obtener un buen balance de apertura. ¿Sí estamos? Bueno. Mira, se lo resumo. Se lo resumo en 6 pasos. Aquí los tienen. 6 plazos bien claritos. Desde el primero, mire, muy sencillo. Conformación de equipos de trabajo. Voy a preguntar que levanten la mano los que no lo han hecho, que es el más sencillo. De pronto, 1 o 2, ¿cierto? ¿Quién levanta la mano? ¿Quién no lo ha hecho? Ah, les dio pena. La mano, no el dedito. Entonces, por antonomasia, es decir, en contrario, si no la levantaron, significa que ya todos conformaron los equipos de trabajo. Algo muy sencillo, ¿no? La segunda, miren, la segunda, plan de capacitación. Pues obvio, por supuesto que ¿quién tiene que dar la capacitación? Pues usted, no la va a dar el gerente, ¿no? Y usted es el que tiene que capacitar. Entonces, para poder capacitar a estas alturas de la vida, usted ya cogió el decreto 3022 de diciembre 27 del 2013 y ya lo leyó al derecho y al revés, ¿cierto? Entonces levante la mano quien no lo ha hecho. Significa que todos los demás ya lo hicieron, ¿cierto? Aquí no existe el voto nulo ni el voto en blanco. Vamos bien, ya conformamos equipos y ya tenemos el plan de capacitación. Ese plan de capacitación, yo entiendo que estamos en época de asambleas, en abril son declaraciones de renta y en mayo son exógenas, pero lo que yo debiera entender es que a junio, si yo le pregunto al de sistemas, ¿qué es la sección 35? Él me contesta bien. Si yo le pregunto al gerente, ¿qué es la sección 17? Él me va a contestar bien, porque gracias a Dios tiene un buen contador. ¿Cuál? El que él se merece. O sea, usted. O sea, de lo mejor de lo mejor. Entonces, como usted ya lo hizo, plan de capacitación, ok.
Tercero, elaboración y aprobación del plan. Dentro de ese plan, pues lo normalito es que usted lo presente a la junta de socios o lo presente entonces a la asamblea. ¿Por qué? Porque como usted es más vivo que un gato de porcelana, sabe que ese plan va a requerir plata. Y como va a requerir plata, usted tiene que presentárselo a los dueños del negocio, a los dueños del aviso. Y ellos le van a decir sí o no, o recórtelo o hágalo. Si no se lo llegan a aprobar, tal vez no hay impactos serios en su organización. Y como no hay impactos serios, pues usted considera que realmente plata se necesita muy poca. Muy poca. Ustedes de pronto dicen, yo leyendo solito con eso tengo. De pronto hay una reunión de la Superintendencia de Sociedades en Bogotá y usted pues dice, no, yo pago los pasajes, eso es Velotas, es muy barato, vale 30.000 pesos, me voy temprano a las 4 de la mañana y regreso a Ibagué y al otro día estoy trabajando muy juicioso a las 6 de la mañana. Pero miren, es en serio, requieren recursos, porque hay capacitación, aunque sea un plato de empanadas y una gaseosa. Hay que evaluar el software, aunque sea. Hay que entonces contratar o a alguien afuera o el mismo ingeniero de sistemas que aprenda NIF para que él entienda que si cumple o no cumple. Si yo no tengo, menos mal que este auditorio es muy selecto, aquí está el team, el A-Team, lo mejor de lo mejor, entonces ¿qué tenemos? Todos no tenemos problema en cuanto a software, pero fíjense que los manuales de funciones, los manuales de procedimientos, las políticas hay que redactarlas y hay que evaluar los impactos. Hay mucho fondito de empleados pequeño que puede estarse viendo afectado y empezar a utilizar una palabra que no nos gusta, liquidar. Hay otros que pueden utilizar otra palabra, absorción, combinación, excisión, consolidación, cosas que en la universidad si acaso nos enseñaron, ¿cierto? Agencias, sucursales y cosas de, pero nunca nos enseñaron a consolidar, ¿o sí? Ay, Dios mío. Después tenemos efectos en la organización. Yo no puedo llegar a diciembre y decirle al gerente que el patrimonio de la sociedad se va a disminuir en más de un 50%, porque eso sería gravísimo, ¿cierto? Creo que es una causal de disolución, ¿cierto? Y si eso ocurre así, ¿a qué horas vamos a hacer una asamblea o una junta para capitalizar la compañía? No. Hay que hacerlo porque es una causal de disolución y existe. Y tendré que explicarlo, pero si yo lo dejo para diciembre, grave, ¿no? Ahí sí quedamos como Jorge Barón, grave, qué grave. Telenovelas, concursos, shows, pero graves. Y llegamos entonces a la construcción del proyecto y la última etapa de implementación, que era la que creíamos que lo era todo, que es el famoso balance de apertura. Significa también que en el segundo semestre de este año, si soy juicioso, ¿yo qué tendré que estar haciendo? Pruebas piloto. Venga, contabilicemos entonces el pago de la nómina por PSGA y hagámoslo por NIF. Miremos a ver qué impactos tiene, qué cambios hay. Hay que enseñarle a las niñas. Hay empresas en donde todo se maneja en línea y en tiempo real. Entonces hay que hacer pruebas y no esperar a última hora para hacer las pruebas. El 2 de enero, cuando ahora la compañía, a mí no me preocupa el balance de apertura, a mí me preocupa es el día a día de las empresas, que no puede colapsar, eso no puede parar, la empresa no puede parar, tiene que seguir. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, muy bien. Como atrás me dijeron que se veía bien claro, pero yo no les creo, entonces más o menos tiene la siguiente composición. Esta es la primera parte, que es una información muy general, ¿cierto? Es parecido a lo que están pidiendo las superintendencias. Es una tablita, apenas una fichita, pero esa fichita usted la desbarata y la abre en todos los anexos que usted necesite. Después de información general viene entonces la primera etapa, la conformación del equipo líder. Entonces fíjese aquí, responsable. Para el primer trimestre, ¿qué tal colocando yo esto en el último trimestre? No tiene sentido, ¿cierto? Tiene que ser en el primer trimestre. Es más, si usted va a mandar el informe a la super, diga que fue en el primer trimestre. Se ve bien, ¿no? Se ve mejor que decir que hace 2 horas conformé el equipo. No, el equipo ya existía.
Después viene entonces una etapa que se llama plan de capacitación, ¿cierto? Lo mismo, aquí se requieren responsables, ¿cierto? Y aquí pues tenemos un asesor NIF o el contador piloso. Contador piloso. Bueno. También lo mismo. Fíjense que aquí, este es un ejemplo, está concebido en los 2 trimestres. No se la suya, de pronto su capacitación se va hasta el 3er trimestre o se va hasta el 4º trimestre. Pero sí es posible que en septiembre salgan las nuevas NIF para pymes y de pronto toca hacer una recapacitación, o sea, una reinducción, revisar qué cambió, porque es posible que el decreto salga en el mes de octubre y cuando salga en el mes de octubre pues toca ajustar todo el tema. Después tenemos la elaboración y aprobación del proyecto. Fíjense que ahí hay algo fundamental, asignación de recursos. Poquitos, mucho o nada, pero sí se requiere. Mire, aquí hay compañías muy pinchadas. Hay compañías en Ibagué que han contratado consultores NIF, ¿cierto? De afuera. Y los hay y han llegado acá. Y uno dice, y uno se pone a pensar, pues yo soy igualito que ustedes son igualito que yo. Simplemente es el cambio de actitud y tomar la iniciativa de leer, leer y leer lo que no nos gusta, pero nos toca, ¿cierto? Conformar equipos de estudio, estudiar, incluso antes de tomar un diplomado. Porque es que usted llega a un diplomado y dice, sección 17, la vamos a ver en 4 horas. Y la sección 17 de pronto usted se puede demorar 3 semanas estudiándola. Es una diferencia tangencial. Nos pasa lo mismo que con la reforma tributaria. Cuando hay actualizaciones de la DIAN, ese salón de la Cámara de Comercio no le cabe un alma más. Y cuando llegan y nos exponen lo que van a decir, ¿qué es? Lo mismo que decía la ley, solamente que yo no leí. Entonces hay que leer, es cambiar la cultura. Después tenemos efectos en la organización. Esto es importante. Si yo tengo efectos, mire cuándo los estoy informando. En el trimestre 2. Para que quede un semestre, ¿para qué? Para que haya ajustes en la organización. Se tomen las decisiones que haya que tomar. Y no a última hora, de forma o de manera irresponsable. Por eso es que usted tiene que empaparse para poder vender la idea a su gerente. Muy bien. Construcción del proyecto. Si usted se pone a mirar, aquí tenemos definición de nuevas políticas contables. Mire, trimestre 2. Yo no puedo definir políticas contables si esas las tiene que aprobar la junta de socios o la junta directiva, y a esas alturas de la vida ellos tienen que estar ¿qué? Capacitados, porque tienen que tomar decisiones. Entre otras, es normal que mi política de crédito sea a 30 días, pero existirán casos en los cuales existan créditos superiores a 30 días. Y ahí empieza a afectar algo que se llama el interés implícito, la financiación implícita. Y empezamos a tocar las matemáticas financieras. Y cuando llegue ese momento, todos en ese comité NIF tienen que estar hablando el mismo lenguaje. No solamente el contador. Mire, no se vaya a echar esa carga a usted solito. Si la responsabilidad es de todos, ¿por qué usted sigue asumiendo la responsabilidad de todos usted solito? Tiene que hacerlo. Deje constancia de que eso fue así. De aquí a mañana da con un cliente bien bonito y el cliente llega y lo demanda usted ante la Junta Central y le dice que es que usted no le informó, usted no le dijo, y que si la empresa le toca liquidarse es por culpa suya. Puede ocurrir, hay clientes de esos. Bueno, aquí cuando llega implementación, entonces ¿qué va a ocurrir? Que también entonces voy a obtener el famoso balance de apertura. Pero mire la fecha. Trimestre 4, pero necesariamente diciembre 31. No, cuando usted lo socialice tiene que ser en la junta directiva, y esa junta directiva es después de vacaciones, fue a mediados de enero, finales de enero, que tiene su balance de apertura. El cierre de muchas compañías no se da en un día, muchas ha pasado una semana y todas están en cierre. Entonces es un proceso que dice técnicamente que es a enero 1 del 2015, pero eso implica que no es enero 1, sino que es un proceso y es un periodo de tiempo. Bueno, creo que ahí sí les quedó clarito, ¿cierto? Por las etapas. Todo lo van a tener, no se preocupen. ¿Qué he visto como implementador? O sea, les puedo hablar como con propiedad, porque soy implementador.
Una cosa es leer la norma, otra cosa es exponer la norma, otra cosa es explicar la norma y otra cosa es que a usted le toque sentarse y hacer el acompañamiento. Las claves del éxito. Gracias. Las claves del éxito. La primera, mire, la definición del comité y sus integrantes. Involucre a todos aquellos que son principales en la empresa. El de compras, el de cartera, el que maneja los inventarios, el gerente, involúcrelo por Dios. No pierda esta oportunidad de convertirse usted en la figura central de la empresa, en el actor, en el protagonista. Ese papel usted no lo puede delegar, es usted y nadie más. Una segunda, los integrantes, la forma de convocatoria, la periodicidad. En pocas palabras, ese comité tiene que tener un reglamento. En un inicio puede funcionar un día a la semana, pero como su merced ya perdió enero, febrero y lo que va de marzo, entonces le va a tocar tal vez 2 días por semana. Y posiblemente el horario perfecto para realizar los comités, adivinen a qué horas es. O a las 6 de la mañana, ¿cierto? Pero ¿qué hacemos? Pues es que usted tiene que tener a todo el mundo ahí sentado. Y es verdad lo que les estoy diciendo. Tiene que hacerlo, es obligatorio. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Definir ese cronograma de capacitación. Si mi empresa comercializa camisas, pues yo no entiendo por qué estaré revisando o estudiando activos biológicos. Nada que ver lo uno con lo otro, ¿cierto? Entonces, ¿usted para qué va a meter ese tema de capacitación? Pero si su tema es crédito, le interesa bastante la sección número 11 que se llama Instrumentos Financieros Básicos. ¿Cuál hubiera sido el conducto normal o el mejor para estudiar NIF? Haber estudiado las NIF plenas, para finalmente aterrizar en las NIF para pymes. La diferencia no solo está en la gran cantidad de normatividad que tienen las plenas y exigencias que tienen las plenas, sino que las pymes son más fáciles, es más el susto que le tenemos que realmente lo que van a hacer. Pero sí nos están invitando a algo muy especial, que empecemos a utilizar un lenguaje técnico. Si los anestesiólogos utilizan lenguaje técnico, si los médicos, si los cardiólogos, si los ingenieros civiles utilizan lenguaje técnico cuando van a hablar entre ellos, ¿por qué no utilizamos lenguaje técnico? Pero que sea un lenguaje técnico universal. Esa es la invitación, ¿no? Bueno, muy bien. También es fundamental meternos un poquito en la parte administrativa, porque vamos a encontrar funcionarios, socios, miembros de consejo, que son reticentes al cambio, que son completamente negativos al cambio, que no, es más, muchas veces hasta nosotros mismos somos resistentes al cambio y nuestro revisor fiscal es resistente al cambio. Se los dije al comienzo, hay algunos que todavía viven en la era del 2160 y para ellos no les entra. Y les pido un favor, ahorita no es que se vayan para allá, para sus empresas, a hacerlos sentir mal. No, al contrario, ustedes tienen que aplicar esta metodología. Esta es una, hay muchas. Como esto es un proyecto, como cualquier proyecto, usted tiene que adoptar una metodología administrativa de corte organizacional. Entonces algunos dicen planeación estratégica, ¿cierto? Otros dicen entonces círculos de calidad. Entonces yo les propongo esta que se llama ADKAR. Y ADKAR son unas siglas en inglés, pero es muy sencillo, porque mire, dice conciencia, deseo, conocimiento, aptitud y refuerzo. Para que se la aprenda, es como cuando usted conquistó a su esposa o a su novia. Mire, conciencia, deseo, conocimiento, aptitud y refuerzo. Si no aplica la última, grave. Porque usted aplicó, digamos, la llevadita de los dulces arriba en deseo y en conciencia, y después no le dio el refuerzo. Entonces llegó a un segundo y se le dio el refuerzo. Entonces, usted tiene que aplicar esa técnica administrativa, y pues, si usted tiene conocimientos, hágalo, si no los tiene, apóyese en el gerente. Cuando usted le empieza a hablar de esto al gerente, él como que se empieza a motivar también. Dice, yo también quiero participar. Oiga, esto está como chévere.
¿cierto? Pero si yo lo muestro pasteludo, no lo sé explicar, pues entonces dígale, Dios mío, dame las palabras necesarias para hacerme entender. Coger ese libro zapotico y convertirlo en palabras que Él me entienda y que todos me entiendan. Bueno, pero hay que hacerlo, es un reto bien grande. ¿Qué son las NIF? Para no trillar en muchas cosas, porque ustedes ya han ido a muchos seminarios, es más, toda esta información es gratuita, mucho de eso está en la red. Hay grupos de estudios virtuales en Facebook que se dedican entonces a contarnos sobre el tema de NIF para pymes y no cobran un peso desde la comodidad de su casa. Yo lo he hecho, maíz pira, Coca-Cola, computador, 7 de la noche y rico. Y ahí se conectan, por ejemplo, peruanos, venezolanos, argentinos, o sea, nuestros hermanos mayores en la fe. Y ellos entonces nos cuentan cómo se hace eso y qué les ha pasado y están haciendo refuerzo. Mire, usted empieza de menos a más y se va metiendo paulatinamente. Pienso que tal vez, y ahí sí me disculpan, yo sé por ahí un 5% del total de lo que debiera saber de NIF. Y ya llevo 4 años. Y con todo lo que he hecho y lo que he estudiado, lo que he invertido, lo que he viajado, pero sé por ahí un 5%, soy muy honesto. O sea, lo que falta es mucho, 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 mucho. Pero cada vez me enamoro más del tema. Cada vez pienso que esa fue la solución para nosotros los contadores. Y es una solución valedera, una solución que nos va a enaltecer. Nos va a sacar de ese rezago que tenemos nosotros. Pero el rezago es aquí en Colombia, no sucede en otros países. Y se los digo de verdad con todo cariño. Muy bien, ¿qué son las NIF? Como les dije que existían estándares de bajísima calidad, entonces, para que me entiendan bajísima calidad, PCGA, bajísima calidad. En alguna época lo fue de buena calidad, en el año 1993, pero pasaron 20 años. Y no comparto lo que dice la canción, que 20 años no son nada, 20 años son mucho. En materia contable y financiera 20 años es una eternidad. Y nuestro decreto, nuestros principios se quedaron quietos en el pasado, no evolucionaron. Como no evolucionaron, el mundo sí evolucionó. Y en el mundo existen 2 corrientes de estándares de altísima calidad. Unos que son los estándares de los Estados Unidos, ustedes los tienen allí, mire, el FASB, el Financial Accounting Standard Board. Son los famosísimos US GAAP, es decir, en español, los principios de contabilidad generalmente aceptados para organizaciones que reportan información en los Estados Unidos, y no solamente en los Estados Unidos, sino en aquellos países que son sus socios estratégicos. Bien, ellos utilizan FASB. No son tan malos, pero no son de aceptación mundial, ¿cierto? Pero tienen un poquito de lo nuestro, es decir, son fundamentados en reglas, o sea, es lo que nos gusta a nosotros. ¿Cuáles son las reglas? Que nos digan cómo hacer las cosas, que multiplique, que divida, que eleve, que reste, que sume, y todo lo que nos gustaba a nosotros hacer. El estado de costos, ¿cómo se lo aprendieron ustedes en la universidad? Material directo más mano de obra directa más costos indirectos de fabricación igual costos de producción, más inventario inicial de productos en proceso, costo de la producción en proceso, menos inventario final de producto en proceso, costo de la producción terminada, más inventario inicial de productos terminados, productos terminados disponibles para la venta, menos el inventario final, costo de la producción. ¿Así no lo aprendieron o no? Y algunos llevaban la chivita así pequeñita, con iniciales. Esos son procedimientos, son reglas. Y las reglas también tienen castigos. Si no cumplo y usted va a hacer una provisión de inventario, entonces tiene que tomar el inventario obsoleto y multiplicarlo por el 5% del costo de ventas más el inventario que tiene obsoleto. Bueno, esas vainas que dice por allá la DIAN. Entonces, allá dice bien clarico cómo lo tiene que hacer. Pero, bajo NIF el tema es diferente, porque nosotros no vamos a tener reglas, sino que tenemos que aplicar juicio profesional.
Lo dice muy clarito un contador muy polémico en Colombia que se llama Samuel Mantilla, que usted para tener juicio tiene que hacer varias cosas. La primera, pasar por una universidad. La segunda, presentar exámenes periódicos de conocimiento. Todavía asistimos colegas que salimos hace 20 años de la universidad y si acaso el único curso que hemos hecho es el de la DIAN allí de actualización tributaria. ¿Usted está actualizado? Claro. Pregúnteme por Retefuente para independientes, me las sé todas. ¿Cuánto vale la VT? Vale 26.000, no sé qué tal cosa. ¿Cuánto vale el salario mínimo? Vale tanto. Bueno, hay que cambiar ese esquema mental, ¿no? Entonces, si yo llego a juicio, tengo que ir a una universidad, prepararme periódicamente, acreditar que me preparé, presentar exámenes. Si yo no paso el examen, ¿qué va a pasar? No puedo ejercer. Y por último, certificarme. Porque es la única manera que el mercado afuera me crea que yo soy buen contador. De lo contrario, no, el esquema va a cambiar. El éxito del pasado no asegura el éxito del futuro. No me puedo dormir sobre los laureles. Y así de pronto lo aplacen un añito más, pero vamos a terminar presentando exámenes, por Dios. Y de los 180.000 contadores, ¿cuántos van a quedar? Muy pocos. Y esos poquitos que queden son aquellos llamados al triunfo y al éxito. Aquellos que les van a pagar muy bien. Si no me creen, pregúntenle a alguien que esté afuera del país, ¿cuánto vale la firma de un contador público? ¿Qué es un CPA en los Estados Unidos? Es una persona muy bien remunerada, muy bien cotizada y con bastante credibilidad. Entonces, es el momento histórico para que nosotros arranquemos. Muy bien, Colombia tomó una decisión. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? ¿Y la gente para dónde va? Para NIF. Entonces tomamos la decisión de IASB, International Accounting Standard Board. Es un CTCP, o sea, un consejo técnico de la contaduría, pero más sofisticado. Es decir, personas muy bien remuneradas, dedicadas exclusivamente a estudiar eso, todo el tiempo, y que cada 2 años los cambian. Entonces, ellos sí tienen tiempo para dedicarse a eso, y hay un debido proceso. ¿Qué es el debido proceso? Que cada vez que se emite un estándar nuevo, ese estándar tiene un tiempo prudencial para que la gente en el mundo se capacite. Voy a hablar, por ejemplo, de la IFRS 9, que va a reemplazar la NIC 39, es decir, instrumentos financieros. Esa no es nueva, surgió hace 2 años. Dieron 2 años para que la gente estudiara la IFRS 9. 2 años. Muchos ni siquiera hemos estudiado la NIC 39. Y este año, 2015, es un año de aplicación voluntaria. Y a partir de enero 1 del año entrante, en el mundo, ya es de aplicación obligatoria. Entonces, díganme si es debido proceso o no. Diferente a nuestro decreto 3022, diciembre 27 del 2013, publicado en el Diario Oficial el 30 de diciembre del 2013 y empieza a aplicarse a partir del 1 de enero del 2014. Eso no es debido proceso. Además que nosotros nos interesamos por las normas cuando ya son normas, pero no en su preparación, en su confección. Entonces, no podemos objetar absolutamente nada. Todos estos países ya la están aplicando. En la parte inferior hay 2, la India y los Estados Unidos. Los que todavía piensen que la India es un país subdesarrollado están completamente equivocados. ¿Cierto? Es una potencia, lo mismo que Brasil, es otra potencia ya mundial. Lo mismo que la China, es otra potencia mundial. Pero quedan muy poquitos países en el mundo. Eso se cuentan con los dedos de la mano. Cuba, sí, por obvias razones. Las Guyanas, es decir, después de Venezuela y antes de Brasil, unos países muy pequeñitos, ¿cierto? Los países de África del centro, todos son más pobres que nosotros. Y por último, nosotros.
Entonces, pero hay que tomar la decisión, hay que hacerlo. Y la gran ventaja que tenemos es que ya tenemos experiencias en otros lados, en ese sentido muy inteligentes. ¿Cómo está compuesto? Muy sencillo, mire. Lo de arriba, IASB publica dos tipos de estándares, los que se denominan NIF plenas y los que se denominan NIF para pymes. Así de sencillo. Si a usted le tocó la parte de arriba, le tocó estudiar el doble, esforzarse bastante, pero me imagino que es un contador que gana muy bien, que está en una empresa muy grande, que cotiza en bolsa de valores, que es una entidad de interés público y que posiblemente tiene muy buenos asesores. Entonces ahí está muy confiado y tranquilo. Las grandes empresas del país hicieron ingentes esfuerzos en este proceso, lo hicieron. Y si estamos en la parte de abajo, pues nos tocó solitos, ¿cierto? Que son las NIF para pymes. Si miro la de arriba, ¿cómo está compuesto? A uno le decían, cuando yo empecé a estudiar esto, decía, oiga, pero NIF no es lo mismo que NIC, ¿cierto? Yo no entiendo esa vaina. Después me vine a dar cuenta que las NIC son viejísimas. Son las normas internacionales de contabilidad que había emitido el organismo anterior que se llamaba IASC, IASC. Y por ejemplo, propiedad, planta y equipo, norma emitida en 1974. Pues eso es viejo. Y mucho de lo que tenía nuestro decreto 2649 hace parte de esa NIC, solo que esa NIC se fue reformando. Estamos hablando de la NIC ¿qué? Ay, Virgen del Agarradero. Como que hemos leído hartísimo, ¿no? NIC 16. Bueno, muy bien. También tenemos las NIC, que son las viejitas, y las nuevas, que se llaman las NIF. Existen 13, pero hace 20 días salió una nueva que se llama la NIF 14. Está en el debido proceso, digamos, está en el periodo de preparación, de capacitación, y tal vez en 2 años, 3 años ya tiene aplicación obligatoria. Entonces fíjense que sí son dinámicas, a diferencia de lo nuestro. En la parte de abajo, ¿cómo está compuesto? Está compuesto por 35 secciones. Por ejemplo, propiedad, planta y equipo son 4 hojitas. Propiedad, planta y equipo son 4 hojitas. La sección 35 de implementación por primera vez son 4 hojitas. Entonces, ¿cuál es el miedo? ¿No? Hay que arrancar y estudiar. Entonces, 4 hojitas se las lee uno muy rápido, pero también hay que coger el material de entrenamiento que es gratuito y en español, y hay que aterrizarlo, leerlo, entenderlo y tomarnos el tiempo. Muy bien. Aquí es más o menos como está compuesto. Cuando usted coja un libro rojo, entonces si lo quiere distinguir por colores, el libro rojo son las plenas y el libro zapotico son las pymes. Bien. ¿Cómo está compuesto? Siempre va a tener un prólogo, después de ese prólogo un marco conceptual, después vienen los diferentes estándares. Si hablamos de las IFRS son 13, ahora 14. Si hablamos de las NIC eran 41, vigentes 28. Y también hay unas interpretaciones. Si son a los estándares nuevos se llaman las IFRIC, y si son a los estándares antiguos se llaman las SIC, S y C. Pero cada estándar está compuesto por el estándar en sí mismo, las bases para conclusiones y las guías de implementación. O sea, está todo masticadito para que nosotros lo hagamos. Solamente hay que leer. Y si yo hablo entonces de las secciones, estoy hablando de un solo estándar. Las NIF para pymes son un solo estándar repartido en secciones. Y cada sección en párrafos. Entonces es muy sencillo. Pero esta es la estructura. No vamos a encontrar el mismo orden que encontrábamos en 2649. Primero activo, después pasivo, después patrimonio. No. Sino que vamos a tener diferentes temas. Si hablamos de plenas, la NIC número 1 nos habla de estados financieros. La NIC número 2 nos habla de inventarios. La NIC número 3, nada, no existe. La NIC 41, activos biológicos. Y si hablamos de secciones, tenemos las 35 secciones todas seguiditas. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Cuál es el gran cambio? Nos aparece un concepto que se llama el valor
razonable. En nuestra contabilidad PSGA veníamos acostumbrados al rey. ¿Y cuál era el rey nuestro? El costo histórico. Y el costo histórico era el fundamento para la medición de las transacciones en la contabilidad financiera. Pero en el mundo, el costo histórico me sirve para mediciones iniciales y en muy pocas veces y oportunidades para mediciones posteriores. De forma tal que el costo histórico no refleja la realidad económica de las transacciones. Les coloco un ejemplo muy sencillo. ¿Aquí alguno trabaja en caramelos? Bueno, no mal que ninguno. Es una panadería que está regada por toda la ciudad, ¿cierto? Como todo en la vida se puede vender y todo tiene precio, es posible que llegue un inversionista extranjero y ese inversionista extranjero quiere comprar caramelos. Le pareció interesante el negocio de caramelos. Mucho inversionista español está aburrido en España porque allá la crisis económica está tenaz. Y entonces vio muy fácil llegar a Ibagué, una ciudad pequeña, un clima muy rico, ¿cierto? Buen fútbol, buenos teatros, bueno, aquí se vive sabroso. Además que tenemos un excelente equipo pues, que patrocina también Siscafé, ¿no? Ya saben, ¿no? Bueno, entonces como tenemos un buen equipo, entonces el señor dice, quiero comprar caramelos. Y pues ofrecer no es comprar, ¿cierto? Entonces yo sencillamente escucho y ofrezco y lo primero que me va a pedir son los estados financieros. Entonces el dueño de caramelo se va para donde el contador y le dice, necesito los estados financieros. Usted le dice, doctor o jefe, ¿cuáles? ¿Cómo hay que cuáles? Los de la DIAN, los que le pasé al banco, los que pasé para la licitación a la gobernación. Entonces le dice, los que son. Nosotros somos Atlas, ¿no? Cargamos con el mundo a cuestas. Bueno, muy bien. Entonces, el rey en el mundo es el costo a valor razonable. Es más, los pasivos también tienen valor razonable. Si usted incumple una obligación con una entidad financiera, a los 6 meses esa entidad financiera ha castigado la obligación. Y existe el mercado del usado para las obligaciones. Si el pagaré decía 100 millones de pesos y ya está castigada, ese pagaré ya no vale 100 millones de pesos, vale menos. Y tal vez hay entidades que se dedican a comprarle esa cartera a los bancos. Le dice, banco, tú tienes un pagaré que vale 100 millones. Ah, sí, sí, yo lo tengo. Yo ya sé que usted lo castigó. Ah, sí, 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 ¿le interesa? Sí, se lo compro. Bueno, pues entonces deme 90 millones. No, papito. ¿Cuánto vale? Bueno, vale 20 millones de pesos. Y el banco dice, del ahogado el sombrero y el sombrero la cinta. Entonces, entrega el pagaré de 100 millones de pesos, ¿en cuánto? En 20 millones de pesos. Y después, esa entidad que lo compró lo va a llamar a usted y le dice, oiga, Juan Carlos, es que usted le está debiendo 100 millones de pesos a Bancolombia. Y Bancolombia me vendió la obligación. Como Bancolombia me vendió la obligación, entonces yo le doy una oportunidad única. Págueme 50 millones de pesos. Fíjese que se está ahorrando 50. Y con eso entonces usted se sanea y le doy su paz y salvo. Entonces hacemos la negociación, ¿cierto? O hacemos, listo, vamos a pagar 50. Y la entidad que compró el pagaré en 20 se está ganando 30. Las depreciaciones, decíamos que el activo se depreciaba totalmente. El vehículo lo deprecié entonces, ya se me olvidó esa vaina, ¿cuánto era que aquí en Colombia, cómo era? El primer paso para aprender NIF es olvidarse de lo viejo, de lo anterior. ¿A cuánto tiempo se depreciaba? ¿Era 5 años un vehículo? Ah, bueno, 5 años. ¿Y será que ese vehículo a los 5 años no tiene valor? Es más, la tecnología de los Estados Unidos, que era de punta, adivinen a dónde va a parar. Acá. Y aquí, entonces llega como tecnología de punta, de primera. Y aquí vuelve otra vez y se deprecia. Entonces hay una máxima, lo que muchos o lo que algunos desechan, otros lo desean. Eso pasa hasta en la vida personal, ¿no? Usted deja a su novia y una de las demoras que usted deje a su novia y otro la estaba deseando y ¡tran! Le echa mano. Bueno,
Entonces, el valor razonable. Las definiciones. Si ustedes se fijan en pantalla, hay 3 definiciones claras. Hagan el ejercicio en su casa, a solas. Si usted es tímido, le da pena, que porque Juan Carlos le dijo que el decreto 2649 es obsoleto y le da pena sacarlo delante de sus colegas. Yo sé que algunos lo tienen en el bolso. Pero váyase para la casa solito, en su intimidad, saque el decreto y busque la definición de activos y va a encontrar que la definición es igualita. Activo, recurso controlado por la entidad surgido de eventos pasados, del cual se esperan fluyan hacia la entidad beneficios económicos futuros. Y fíjense que en ninguna parte dice que tiene que existir factura. Entonces, perdimos de vista algo que nos decían que era un principio fundamental, que era la esencia sobre la forma. Y terminamos convirtiendo nuestra contabilidad en una contabilidad tributaria. Entonces, si no hay factura, no hay nada, ¿cierto? Un solo ejemplito para avanzar. Antes de la reforma tributaria, el impuesto a la ganancia ocasional, ¿de cuánto era? Oiga, tampoco esa. 20, ¿cierto? Y después de la reforma tributaria, ¿en cuánto quedó? 10, ¿cierto? Entonces las compañías fiduciarias se inventaron algo. Entonces, si usted vendía una casa, un apartamento, y usted iba a tener una ganancia ocasional grandísima, entonces su asesor financiero, que muchas veces saben más de tributaria que nosotros, le dijo, no vaya a hacer la escritura todavía, espérese y constituimos una fiducia de parqueo, y usted me traslada el bien a la fiducia de parqueo, yo se lo administro, le recibo la plata para que la venta, la realidad, se dé en este momento, usted reciba la plata, los recursos, y al año siguiente, cuando la ganancia ocasional ya no sea del 20, sino del 10, entonces ahí sí, haga la escritura. Más vivos que un gato de porcelana, ¿cierto? Y ellos saben tributaria. O las compañías de leasing no saben tributaria, pues. Entonces hay que estar en la juega, dicen los muchachos. Entonces, ¿qué sucede? Que la definición de activo nos está colocando frente a quitarnos de la cabeza el tema de la formalidad, la legalidad. Porque le estamos dando prelación a cosas que no son. Por ejemplo, si yo importo materia prima desde la India, muchas veces como contador solamente registro contablemente ese inventario cuando ya la tengo aquí en Ibagué o en Bogotá. Y la realidad es completamente diferente. Usted tiene que mirar los Incoterms, no Incoterms, sino Incoterms. O sea, los precios FOB, los precios CIF, ¿cierto? Porque si usted asumió los riesgos y ventajas inherentes del inventario desde el puerto de embarque, en ese momento usted tuvo que haber registrado y reconocido el activo como tal, como inventario, y no cuando ya llegó acá a la ciudad de Ibagué. Entonces fíjense que nos pusieron también a estudiar eso, ¿no? Nos pusieron a estudiar eso, eso no puede ser tan así de buenas a ligera, no es difícil, es de cuidado y hay que estudiarlo. Ahí también tienen la definición de pasivo y la de ingreso. ¿Para qué la va a leer? Ahí la tienen. Lo mismo entonces los ingresos. Pero frente a los ingresos sí quiero comentarles 2 cositas. En nuestro estado de resultado tradicional veníamos acostumbrados a, ese también me lo aprendí de memoria, ventas menos costo de ventas, utilidad bruta, menos gastos operacionales, de administración y de ventas, utilidad operacional, más otros ingresos, menos otros egresos, utilidad antes de impuestos, menos la provisión de impuestos, utilidad del ejercicio. Y nos encasillamos en esa vaina acá, lo metimos en el cassette. Y sucede que el estándar requiere más cosas. Por ejemplo, ¿las actividades fueron continuas o discontinuas? ¿De qué me sirve a mí decir que me gané mucha plata cuando el negocio al año siguiente no va a seguir? Entonces, el lector de los estados financieros va a entender que una cosa fue el año pasado, lo pasado es pasado, pero que las condiciones económicas no van a ser iguales para el año siguiente. Entonces hay que cambiar eso.
Entonces, en el estado de situación financiera yo tendré que decir cuánto fue ingresos por operaciones continuas y cuánto por discontinuas. ¿Por qué pueden ser discontinuas? De pronto la normatividad me dice, puede vender motos de 2 tiempos solamente hasta el año 2014. Y a partir de 2015 ya no puedo vender motos de 2 tiempos. Yo quisiera, pero no puedo. Tienen que ser de 4 tiempos. Tal vez la compañía deja o abandona un segmento de operación. Entonces eso todo hay que revelarlo y contarlo. El tema de las revelaciones es bien exigente aquí, ¿no? Porque nosotros veníamos acostumbrados a unas noticas a los estados financieros que era lo más parecido a un balance detallado a nivel 5 o 6. Y aquí las revelaciones son bastante exigentes. Para pymes pueden ser más de 300 revelaciones. Y tenemos que aprender a hacer algo que es escribir, contar y que nos entiendan lo que tenemos que decir. Y el ejercicio más sencillo, empiece de una vez. La mejor forma de revelar es contar todo. Empiece por su casa, cuéntele todo a su esposa, cuéntele todo a su esposo, cuéntele todo a su novia, a su amigo obvio, a su amigo con derechos, cuéntele todo. Y cuando usted cuente todo, usted ya aprendió a revelar. Es una forma sencilla, porque hay que contarlo todo, ¿cierto? Ya no es lo que veníamos haciendo. Y para eso tenemos que apoyarnos en la tecnología, porque es que nosotros, nuestra memoria es de muy corto plazo. Yo me acuerdo tal vez de lo del mes pasado, pero las transacciones de hace un año, yo no me acuerdo. Y si yo no empiezo a dejar documentado eso mediante mi aplicativo, mediante mi software, cuando llegue el momento de revelar, no me acuerdo. Y es una obligación revelar. Entonces ese es el punto. La otra, aparece un segmento bien importante del estado de resultado integral que se llama el ORI, otro resultado integral, otro resultado integral. Y ese otro resultado integral tenemos que aprender a manejarlo porque para nosotros es nuevo, eso no lo venimos haciendo. De forma tal que en el ORI hay cosas, por ejemplo, en donde usted puede mostrar que a la compra obtuvo una ganancia. A ver si me entienden. Por lo regular nosotros mostramos las ganancias es cuando vendemos. Utilidad en la venta de propiedad, planta y equipo. Lo vendí en 1 millón y lo tenía en 500, me gané 500. Pero cuando yo compro, muchas veces tengo buenos negocios y yo no muestro esos buenos negocios. Compré una casa en el Vergel, la compré en 100 millones. ¿Fue buen negocio? Bueno, ustedes son los que saben. Hice un buen negocio y la compré en 100. ¿Y en cuánto la muestro en el estado de situación final? Bueno, el balance general, es que se me cruzan los... En el balance general allá en PCGA. En 100. Entonces los socios le van a decir, ¿y dónde está el buen negocio? Para verlo, porque yo no lo veo. Y si el socio suyo es el japonés, entonces usted le va a empezar a contar con palabras y le dice, no, muéstrame el estado de situación financiera, muéstrame el estado de resultado integral y otros ingresos comprensibles, ¿dónde está el buen negocio? Porque yo no lo veo. Entonces tengo que mostrar que hice un buen negocio a la compra. Entonces van a haber cambios en la forma de presentación de esa información. Y no solamente de forma, por favor. Uno dice, no, es que ya el activo corriente no es arriba, sino es abajo. Y el entonces no corriente es arriba, y entonces el patrimonio ya no es de último, sino el patrimonio es de primero. No. Esos cambiecitos de forma, pero también hay cambios estructurales, son cambios de fondo. Y el mayor cambio de fondo es su mentalidad, la forma de entenderlo. No se los voy a leer, pero usted tiene que aprender el paralelo entre la NIF plena y la NIF pyme. La pregunta es, usted se tiene que especializar, contador. Usted va a ser un contador del grupo 1, estudie NIF plenas. Pero si usted va a ser un contador de empresas del grupo número 2, tendrá que enfocarse ¿en qué? En las pymes. En las pymes. Y si le sale un cliente del grupo 1, pues no lo acepte, por Dios. Se va a meter en camisa de 11 varas. No es como hoy en día, yo me le mido a todo. Colega, hay una contabilidad pues de una liga contra el cáncer, ¿usted se le mide? Pues claro,
Pero por acá tengo una propiedad horizontal, también me le mido. Hay una cooperativa, lo que salga. Tengo un cliente que cultiva arroz, también. Y fíjese que el tratamiento para los activos biológicos es diferente. Aquí en PYME se llama otras actividades especiales. Entonces usted tiene que comprometerse con lo que realmente sabe. No se va a comprometer con lo que no sabe. Acuérdese de las palabras de Juan Carlos, no se vaya a comprometer con lo que usted no sabe. Y si usted está metido en la parte agrícola, pues especialícese en eso. Métase de cabeza y es bien bonito. Entonces aquí está la relación, mire, hay para todo. Sección 9, estados financieros consolidados y separados. Menos mal que todos aquí somos excelentes para consolidar. La sabemos al derecho y al revés. La sección 11, mire, muchas de las carteras nuestras van a ser afectadas por la sección 11. ¿De acuerdo? La 12, cuando tengo instrumentos financieros que ya no son básicos, sino que son especializados. Tal vez, por ejemplo, la propiedad, planta y equipo, la sección 17, es obligatorio, léala. Son 4 hojitas. ¿Cuándo juega Tolima? ¿Mañana o hoy? Mañana. Entonces en la tarde se pueden leer la sección 17, 2 horitas, muy juiciositos. La programación de televisión en la tarde es maluca, eso no es nada bueno. Son 4 hojitas, entonces usted lee la sección 17 y se va empapando. Y por este año, la más importante de todas, la sección 35. Pero tiene una peculiaridad, que esa sección 35 es como nos gusta aquí en Colombia, no al gratín, no, sino les iba a decir otra cosa. La sección 35 es por primera vez y única vez. Por primera vez y única vez nos permiten depurar nuestro balance. Por primera vez y única vez nos permiten limpiar todo lo malo que tenemos. Pero así como en su casa, piense, ¿usted cuántas veces perdona? Una vez. Porque ya 2 veces es pendejada, ya el problema no es del otro, sino de uno, ¿cierto? Entonces, así mismo sucede en contabilidad. Tenemos una única oportunidad, una sola oportunidad de limpiar nuestros balances y hacer las cosas como se deben hacer, borrar el pasado, cosas viejas y caducas que venían de por allá. ¿No me creen? Propiedad, planta y equipo, la misma casa del Vergel. Costo histórico, ya se me olvidó el PUC, 152005, no sé qué cosa decían por allá los mayas, los aztecas. 152005. Pero ojo, ¿cuánto vale la casa? No, pero súmele la 152099. Si era así, ajustes por inflación. Pero réstele que la depreciación acumulada, la 1590 y no sé qué cosa, 92, 99, no sé. Es que eso es de los mayas. ¿Sí? Y después dice, también tenía la depreciación acumulada, tenía ajuste por inflación. ¿Sí? Y después llega, no, pero espere japonés, súmele la 19, valorizaciones. Y a pesar de eso, busque también las cuentas de orden. Entonces, y decía el japonés, pero yo no entiendo, pero japonés ahí dice bien claritico, ¿cuánto vale la actividad? Ahí dice. Y entonces el japonés me decía, ven, Juan Carlos, ¿y eso es un activo no corriente mantenido para la venta? Y yo, no, eso es propiedad, planta y equipo. Es una casa japonesa, ¿qué le está pasando? O es una propiedad de inversión. Y yo, no, este japonés sí me resultó como medio tonto. ¿De qué me está hablando? ¿Sí ven? Miren, es que muchas veces creemos que los contadores tenemos el patrimonio exclusivo de la contabilidad. Qué cosa tan mentirosa. Si usted quiere aprender contabilidad, métase a un curso virtual en el SENA. ¿O estoy diciendo mentiras? Y aprende contabilidad, ¿cierto? Yo siempre menciono a mi amigo, a Raúl Hurtado, el neurocirujano. Y él una vez llegó y me dijo, Juan Carlos, ayúdame a revisar mi declaración de renta. Y yo, ¿será hacerla? Dijo, no, a revisarla porque yo ya la hice.
y compró una cartillita, son muy buenas las de Legis. Y usted sigue paso por paso, y ahí le dice bien claritico qué es lo que tiene que hacer. Entonces, ¿cuál es el problema? O sea, y nosotros decimos que patrimonio exclusivo de la contabilidad, creemos que la gente no sabe contabilidad, y la gente sí sabe. Sus clientes muchas veces, un ingeniero agrónomo sabe contabilidad, el gerente de la clínica sabe contabilidad, el ingeniero civil sabe contabilidad, y nosotros que no las creemos, que no las sabemos todas, y no es cierto. Bueno, muy bien, entonces ahí tienen las 35. Transición, ya vamos a acabar, no se preocupen. Esta parte también hay que ponerle mucho cuidado. Dos párrafos de la sección 35. El primero, lo voy a leer porque es bien clarito, fíjense que no está redactado en términos difíciles. Esta sección se aplicará a una entidad que adopte por primera vez las NIF para pymes. Se parece a nosotros. Independientemente de si su marco contable anterior estuvo basado en las NIF completas o en otro conjunto de principios de contabilidad generalmente aceptados, PSGA. O sea, nos cayó como anillo al dedo. Esa es la nuestra, esa es la camiseta nuestra. Estaba buscando la L, ahí la tiene. Y el segundo párrafo dice que si usted aplica en forma consistente estas bases de medición, tiene que hacerlo en forma continua, pero puede suceder que tal vez usted deje inactiva su compañía durante 2 años, ¿cierto? Y de pronto puede caer en el párrafo número 2. Una entidad solo puede adoptar por primera vez las NIF para las pymes en una única oportunidad. O sea, aproveche el perdón y olvido. Porque más adelante dice, si una entidad que utiliza las NIF para las pymes deja de usarla durante 1 o más periodos sobre los que se informa y se le requiere o elige adoptarla nuevamente con posterioridad, las exenciones especiales ya no aplican. O sea, es ahora o nunca. Hay un proyecto de reforma, pero voy a hablarles de lo que está sucediendo. El proyecto de reforma dice que existen casos especiales en los cuales se puede volver a tomar la exención. Un ejemplo, sección 17, propiedad, planta y equipo. La medición inicial del costo del activo es a costo histórico, es decir, al costo de adquisición. Pero en la medición posterior lo seguimos haciendo al costo, fíjense que no hay cambio. En NIF plenas tengo que optar por el método del costo o por el método del reavalúo. Y en esta oportunidad, por una sola vez, me están diciendo, puede tomar como valor inicial en su balance de apertura el costo atribuido. ¿Y qué es el costo atribuido? El valor actual del bien afectado por las depreciaciones y el deterioro vigente. De forma tal que yo puedo coger todo eso que tenía revuelto en varias cuentas y pasarlo en el balance de apertura en una sola cuenta, pero por su valor real, reconociendo cuál es su realidad financiera hoy y arrancar con un verdadero valor y volver a estimar su depreciación y de ahí en adelante entonces llevar las cosas como si siempre lo hubiese hecho así. Entonces es una única oportunidad. Muy bien. Hay unos temas que no están incluidos por condición específica de las pymes, que son los 4 que ustedes ven allá al frente, ¿cierto? Porque son más dados a las empresas grandes, pero en algunas empresas pequeñas se presenta. Los pasos, muy sencillos, son 4 pasos. El primero, reconozco. El segundo, no reconozco. El tercero, reclasifico. Y el cuarto, remido. Eso está en la sección 35. Entonces, existirán activos y pasivos que tendré que incluirlos por primera vez. Pero también existirán activos y pasivos que tendré que excluirlos. Y tendré activos y pasivos que también tendré que reclasificarlos. Y tendré activos y pasivos que tendré que remedirlos. Todo ajuste se tendrá que llevar contra una cuenta que se llama ganancias retenidas, o mejor, en términos sencillos, utilidades acumuladas. Todo ajuste. Pueden utilizar entonces una hoja de trabajo como esta, donde yo parto de PSGA, tengo las reclasificaciones, tengo los ajustes y llego a los saldos de PSGA.
una hojita Excel, ¿de acuerdo? Muy sencilla. Miren lo que dice acá, faltan 2 diapositivas nomás y terminamos. Eso es un iceberg. Por lo regular los icebergs solamente muestran la parte que sale del mar. Entonces lo que sale del mar es lo que yo he leído en NIF. Pero mire todo lo que está por debajo, lo que yo debo saber para aplicar NIF. Esto lo dijo Hernán Casinelli. Hernán Casinelli, él pertenece a la SMEIG, es un equipo asesor del IASB para la pronunciación y modificación de las normas internacionales de información financiera para pymes. Si usted quiere leerlo, ¿qué hace? Clic y descarga el documento. Lo chévere del documento es que aparece una nueva categoría de contadores. Se llaman los contadores pre-NIF. Entonces van a existir contadores pre-NIF y contadores NIF. ¿Usted dónde quiere quedar? ¿En los prehistóricos o en los otros? Si ustedes dan clic aquí, este icono lo encuentran en la página de Siscafé. Usted da clic y lo lleva a descargar los estándares en español, gratis, como usted lo quiera. Si quiere la página oficial, aquí a mano derecha van a encontrar no solamente el estándar, que es el último, mire. Si solo requiere el texto de la NIF Pymes, presione aquí, pero de pronto usted es estudioso. Se dedicó esta tarde a leer la sección 17 y le gustó tanto que el domingo dijo, quiero mirar entonces el material de entrenamiento. Son como 80 páginas de solamente propiedad, planta y equipo. Pero está en español. Entonces usted lo puede descargar. Entonces ahí tienen el material para que lo descarguen. Penúltima, lo dijo Alvin Toffler. Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. Y abajito está Samuel. Hace poco celebramos el Día del Contador, ¿cierto? El 1 de marzo. Nos mandó a felicitar y dijo en el Twitter, al celebrar el Día del Contador, el verdadero regalo es hacer los cambios que necesita la profesión, aún así nos duelan a todos. Es un mensaje muy profundo y muy crítico, ¿no? Digno de él. Preguntas y comentarios. Para que esto no se nos extienda, por favor, yo creería que tal vez unos 5 minuticos y no sé cómo lo moderamos. ¿O está todo muy fácil? Lo prometido es deuda, ¿no? Empezamos a las 10:20 y son las 12:20. 2 horitas y estuvieron muy juiciosos. Preguntas, dudas, enredos, marañas, apuntes, razones, proporciones, A sobre B. ¿Muy fácil? Bueno, les agradezco mucho la atención, me encantó estar con ustedes. Siscafé S.A. Software integrado de gestión empresarial.